solo sé que sucedió. Dice, gozo y alegría tengo yo, porque Jesucristo me salvó. En mi vida solo hay gratitud, desde que su mano me tocó. Dice, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. Hola, qué gusto estar con ustedes. Reciban un grande saludo. Nos da mucho gusto poder pasar este tiempo, un tiempo maravilloso. Les damos muchas gracias como siempre por estar recibiendo estos videos y viéndolos. Bueno, y tenemos un sábado de fin de semana largo y hoy hemos preparado un tema para ustedes que se llama El fariseo y el publicano. Y es que hay una enseñanza en la escritura que habla acerca de estos dos personajes y de lo cual tenemos que aprender para llegar a ser justamente mejores personas siempre. Pero vayamos a la escritura. Mira, dice Lucas 18:9 en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso un ejemplo. Dice, sigue diciendo la narración en Lucas 10 al 11. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Y sí, es que un publicano era un cobrador de impuestos. Se le conocía así porque era un traidor al pueblo. Él trabajaba para Roma, para el imperio romano que tenía sometido al pueblo de Israel y por consiguiente pues iba en contra de lo que se había establecido y él le cobraba los impuestos a sus hermanos, a los de Israel, siendo él israelita, y lo veían mal y lo veían como una persona pecadora, infringía la ley que prohibía hacer eso entre ellos. Además, les cobraba más, sacaba una parte para él y eso pues todavía lo hacía aún más traidor, que la gente lo viera mal. Dice la palabra que Jesús les enseñaba acerca de estas personas que se creen muy buenas, pero siempre se la pasan señalando a los demás. Y dice que entonces el fariseo entró a orar. Los dos fueron al templo, pero el fariseo se adelantó, empezó a orar y dijo, Señor, te doy gracias. Y él empezó, en lugar de tener una posición delante de Dios, empezó a decir, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que hacen maldades, que engañan a sus mujeres, que hacen cosas terribles. Y sobre todo, pues no soy como este publicano, este cobrador de impuestos. Sigue diciendo la escritura en Lucas 18:12 y 13 dice, hablaba el fariseo, decía, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la vista hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. El fariseo seguía hablando de él y seguía justificándose delante de Dios y diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de lo que gano. Él delante de Dios se estaba exaltando, él se estaba exaltando, no soy como los demás hombres, no soy tan malo, no hago tantas cosas como otros que conozco, como los demás hombres, como aquellos que engañan a sus mujeres, no soy como ellos que andan con otras mujeres, ni siquiera, y gracias, no soy como este cobrador de impuestos, como este traidor publicano. Y dice la palabra que en cambio el cobrador de impuestos, el publicano, se quedó atrás, no tuvo esa situación de ir hasta adelante, de ponerse ahí delante del altar, sino dice se quedó atrás. Y desde allá atrás no se atrevía ni a levantar la vista.
Él estaba en otra situación, estaba en otra posición. Él reconocía y decía, Dios, ayúdame. Señor, perdóname. Perdona toda mi maldad. Sé que soy un hombre malo. Sé que soy un hombre que necesita el perdón de ti. Señor, ayúdame, por favor. ¿Qué diferencia hay tan grande cuando nosotros nos exaltamos y empezamos a ponernos delante de los demás como si fuéramos personas totalmente perfectas? Como aquellos que nunca fallan, que no dicen ninguna mala palabra, ni tienen malos pensamientos, y eso no es imposible. Todos fallamos, todos cometemos agravios, todos estamos siempre teniendo de repente malos pensamientos, y no podemos presentarnos delante de Dios diciéndole, no hay otra persona como yo, Señor, así de buena. Y el publicano, este hombre, se presentó y él se humillaba. Él decía, Dios, sé que he hecho mal, necesito tu perdón, necesito tu ayuda. ¿Cuánta gente no puede recibir la ayuda de los demás porque desprecia a los demás? Ve con fulano para que te ayude. Yo qué le voy a pedir a ese si yo puedo, yo sé, yo tengo, y siempre dan tropiezos. Hay gente que sabe ser humilde y aceptar y saber que no es el mejor, ni conoce todo, ni sabe todo, así que se acerca y recibe la ayuda de aquellos que saben, que aquellos que le pueden componer algún asunto y otros no. ¿Sabes? Muchos de nosotros somos así todo el tiempo como el fariseo. No podemos aceptar nuestros errores, no podemos aceptar que en verdad sí fallamos, sino que mantenemos una posición delante de los demás y eso de parte nuestra solamente, donde no podemos ser, no podemos pedir perdón, a pesar de que nos hacen ver nuestros errores y que estamos mal, de todas maneras ponemos la misma situación de decir, no importa, yo soy el que digo aquí lo que se hace y cómo se hace, y se acabó. Qué triste es tener una situación así, delante de los ojos de los demás, a pesar de que tú y yo pensemos que estamos bien y somos mejores, pasamos a ser peores que los que tienen la situación de humillarse. Muy al contrario, aquel que se equivoca y viene a ti y te dice, perdón, me equivoqué, creo que estaba mal y entonces lo ves con una situación diferente. ¿Por qué? Porque tú tampoco te exaltas y le dices, te lo dije, yo sabía, no, sino que le dices, está bien, somos también humildes y podemos reconocer y podemos dar perdón a los que se han equivocado con nosotros y seguir adelante en paz. Sigue diciendo en Lucas 18:14. Dice, cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a las personas, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Bueno, y cuando está hablando de humildad no se está refiriendo a lo que nosotros luego hacemos sinónimo de pobreza, de, de una condición de no tener, sino de humildad, de saber humillarse, de ponerse debajo de los demás para, para poder aceptar y poder recibir de otros. Cuando no es así, pues entonces la gente menosprecia a los demás. Mira, tan solo en los trabajos, hay trabajos que tú y yo no haríamos. Hay trabajos que tú y yo no tocaríamos, esas herramientas, esos instrumentos de trabajo. Pero hay gente que sí, hay gente que puede ser humilde y tomar esos trabajos que nosotros vemos mal o que no quisiéramos. Y ellos sí, y gracias a que ellos lo hacen, entonces nosotros podemos recibir un beneficio. La gente que tiene esa posición lo puede hacer sin problemas. Hay gente, te voy a decir, hay gente que tiene negocios donde nosotros vamos y necesitamos una atención y lo hacen. Y puede ser, y podría ser muchas veces, que ellos tengan una mejor condición económica que nosotros. Y ellos están dispuestos a servir, están dispuestos a ser humildes, a dar un servicio que tú y yo no haríamos.
Mucha gente vemos mal y menospreciamos a aquellos solamente muchas veces porque huelen mal. Una persona que se ha dedicado una jornada a trabajar, claro que va a venir tú y yo, todo mundo, aquel que no suda, pues caray, algo está mal en su cuerpo, pero todos sudamos. Y cuando se hace una labor más fuerte, pues entonces hay un sudor más fuerte en olor. No todos estamos dispuestos, digamos, a barrer. Es un problema tan fuerte también en casa que no todos estamos dispuestos a ayudar a las labores de la casa, porque aún entre familia nos sentimos más importantes que otros, que merecemos más que los demás. Cuando somos familia, imagínate qué terrible es eso, ¿no? Que en casa el marido no quiera hacer ninguna otra labor porque él es el marido y él está ahí para que los demás le sirvan, pero él no puede servir a nadie. La esposa también toma una posición de que ella necesita a alguien que venga y haga lo que ella no quiere hacer, no porque no pueda, sino que no quiere hacer. Y eso trae un conflicto. Y tampoco quiere ella estar bajo la situación de su marido. No, ella nada más quiere decir y hacer. Qué terrible. Los hijos toman este ejemplo y tampoco quieren hacer sus labores ni contribuir a los labores de la casa. Qué terrible es esto. Muchas veces los pleitos en los matrimonios tienen que ver por esta posición de falta de humildad. Poder reconocer que no somos completamente infalibles, sino que siempre estamos señalando los errores del otro, siempre estamos encima del otro señalando lo que él hace mal para que nosotros nos podamos sentir que somos mejores. Y qué equivocados estamos. En los trabajos no se diga, en las escuelas, afuera en la sociedad, está súper marcado. Pero la palabra dice que aquellos que se creen más que los demás no son importantes para Dios. Dios no les da esa importancia. Dios no se está fijando en lo que ellos hacen o cómo se creen, sino que Él ve mejor y de más valor a aquellos que son humildes, aquellos que pueden servir, aquellos que no se están quejando ni se están exaltando a ellos mismos. Debemos de aprender de esto, debemos de aprenderlo, porque eso sí nos hace ser mejores personas y nos hace tener mejor relación con los demás, menos problemas. Nos hace sobre todo poder recibir la corrección y dirección de parte del Padre Celestial. Sigue diciendo la Escritura, en Mateo 5:20, la Biblia en lenguaje sencillo dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y de los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Y es que sí, un gran problema que tenemos todos es la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Falta de humildad. ¿Por qué no puedes obedecer a alguien? Porque el orgullo te gana, porque tú crees que tú eres mejor, porque ¿quién te va a decir qué hacer si tú lo sabes todo? Porque tú no te dejas manipular ni mangonear por nadie, cuando aún tú necesitas saber cómo hacerlo y ser dirigido. Entonces, dice la palabra que si no podemos ser más obedientes a Dios, a lo que Él quiere, más que los fariseos, más que todos aquellos que enseñan acerca de asuntos religiosos, si no podemos ser más obedientes que ellos, no podremos entrar en el reino de Dios. ¿Esto por qué? Porque aquellos hombres se exaltan a sí mismos. Aquellos hombres piensan que son los mejores y que nadie puede compararse a ellos, que tienen una mejor posición social, tienen algún tipo de descendencia y eso no importa delante de Dios, eso no te hace mejor persona, eso no sirve. Hay gente que puede tener mucha economía y la ha hecho a base de robar, de mentir, de defraudar. Hay gente que es humilde y sencillo y tiene una casa digna, pero vive bajo el respeto, vive bajo la verdad, la honestidad, y le va bien y vive mucho mejor. Así nosotros tenemos que aprender a hacerlo todo el tiempo. Dice también la Escritura en Juan 6:37 de Dios habla hoy. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echo fuera. Así es el Señor que dijo, yo soy manso y humilde. Dice en esta palabra, dice, todos los que vienen a mí es porque el Padre me los da. El Padre sabe quiénes son humildes, quiénes pueden recibir corrección
quienes no se están exaltando a sí mismos, quienes no piensan que ni siquiera, que quizá hasta que Dios les debe, pero dice que a ellos el Señor los envía a su Hijo. Y dice el Señor Jesús, todo el que a mí viene. Y cuando dice todo el que a mí viene, se está refiriendo que no le interesa ni la clase social, no le interesa si su economía, no le interesa nada de eso a él. Todo aquel que a mí viene, dice él, yo no lo echo fuera. Yo soy sencillo, yo soy humilde, puedo recibir a todos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Él tampoco se exaltó, Él tampoco en este mundo y dijo, yo soy y que Él me deben de obedecer, respetar, sino que Él vino a servir. Él vino en una situación humilde para rescatarnos a nosotros de esa mala situación de sentirnos más que los demás, cuando nos ha mostrado que por sí mismos no podemos hacer nada para nosotros, para la salvación y vida eterna. Así que es mejor ser humildes, sencillos, venir a Él, recibir de Él, estar bajo su dirección, que el Padre nos permita venir a Cristo y Cristo no nos echará fuera. Aún que fuéramos los más grandes pecadores, si estamos dispuestos a humillarnos, a ser humildes, a tratar bien a todos, a obedecer la palabra de Dios, Él no nos echa fuera. Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, porque antes era como un fariseo, Señor. Me sentía más que otros. Por lo mismo, Señor, los defraudaba. Por lo mismo, Señor, mentía para poder conservar una situación, Señor, que no tenía. Te doy gracias, Padre, porque pensaba que no era yo malo. Pensaba que era yo tan bueno, no era tan malo como otros. Siempre, Señor, me comparaba con aquellos que eran peor que yo, pero nunca, Señor, me comparaba con Cristo, el que es el ejemplo para todos, porque delante de Él no era yo nadie, Señor. Pero viniste a mi vida no para, Señor, mostrarte un Dios terrible, sino un Dios bueno, y con tu grande amor, Señor, pudiste cambiar mi vida. Pude, Señor, quebrantar mi orgullo, pude, amado Padre, quitar de mí toda situación que me impedía, Señor, venir a ti. Y te agradezco tanto, Señor, porque a través de eso me pude humillar delante de ti. Y ahora, Señor, cada día busco en ti ser humilde, Padre. Reconozco que no soy el mejor, que me faltaría muchísimo para hacerlo, pero eso sí, Señor, cada día sigo tu consejo, sigo tu bondad y tu amor para vivir, Señor, en humildad. Gracias, Padre. No me creo mejor que nadie porque todo lo que soy ahora, Señor, lo he logrado gracias a que Cristo Jesús dirige mi vida. Y Cristo es la diferencia, Señor. Yo te pido porque muchas personas hoy, Señor, están padeciendo. Muchas personas no saben, Señor, la grande bendición que es ser obedientes. No saben la bendición, Señor, de ser igual a ti, siendo humildes y sencillos. ¿No? Y te agradezco, Señor, porque los libres también de esa situación. Hoy muchos pleitos, guerras y tantas calamidades, Señor, que azotan a la humanidad, es porque muchos, Señor, no han sabido ser como tú, humildes, Señor, sino que se pasan juzgando a los demás, se pasan señalando a otros, despreciando, Señor, a las personas. Pero tú, Señor, nos das un gran ejemplo, que todo aquello, Señor, que en este mundo nos lleva a despreciar a otros, todo aquello perecerá, y los que lo aman, Señor, junto con ello perecerán. Yo te pido por eso, Padre, que no nos ayudes como tú a no hacer distinción de personas, sino a sentirnos, Señor, deudores, Padre, de todos, para vivir en paz y en armonía contigo. Gracias, Padre. Sobre todo, Señor, en cada hogar. Juntos, en unión y en armonía, los esposos vivan, Señor, mutuamente ayudándose, no buscando ser mejor que el otro, sino sabiendo que son uno solo ahora. También los hijos, Señor, y todos los que están en casa, sepan que es necesario, Señor, que todos juntos, hagamos y avancemos, Señor, para la gloria de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, tenemos un fin de semana largo, hay mucho que platicar, hay mucho que entender
como familia. Este tiempo en familia es un tiempo para que vayamos, platiquemos, quitemos todo orgullo, todo mal entendimiento, todo aquello que nos ha llevado a despreciarnos en algún momento unos a otros y vivir en paz, vivir como verdaderamente se debe vivir, en unidad, en el amor de Dios, procurándonos unos a otros, no sintiéndonos mejores que los demás, sino siendo humildes y sencillos. Y el Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, nos bendecirá con un hogar maravilloso. Y esto porque Dios nos ama, no ha dejado de amarnos, no dejará de amarnos y nos está llamando a vivir en su amor. Así que pasen un estupendo fin de semana. El Señor los tenga bendecidos y con el favor de Dios nos seguimos viendo por aquí. Bendiciones siempre en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. En el nombre de Jesús, vida nueva encontré. Yo no sé cómo pasó, solo sé que sucedió. Dice, gozo y alegría tengo yo, porque Jesucristo me salvó. En mi vida solo hay gratitud.